Al final pude decirle a Leo lo que hasta entonces había sido solo una sensación en mi estómago. El grito debió ser una trampa. Tal vez había varias personas allí intentando atraernos, pero esa teoría tampoco tiene mucho sentido. ¿Quién en su sano juicio detendría el coche en medio de esa carretera a esa hora de la noche? Y bajo una lluvia torrencial, planear algo así parecía imposible. Discutimos un buen rato y terminamos aceptando que no estábamos de acuerdo. A la mañana siguiente, llamé a la estación de policía para preguntar si habían encontrado algo. Dijeron que sus oficiales habían registrado el área y que no había evidencia de que alguien hubiera estado allí. Lo más extraño fue que tampoco encontraron mi llanta, lo que añadió otra capa de misterio. Tal vez buscaron en el lugar equivocado, pero igual me dejó intranquilo. Unos días después, Leo sugirió que tal vez no fue el hombre sino una mujer quien pinchó la llanta quizás tratando de llamar nuestra atención. Pero ¿por qué haría eso en lugar de gritar? No lo sé. La verdad es que nada de lo que pasó tiene una explicación que me deje tranquilo. Y no quiero pensar en lo que significaría si Leo tiene razón. Si realmente había alguien pidiendo ayuda y yo sellé su destino al marcharme. Esa idea es mucho más aterradora. Cuando bajé del coche para revisar la llanta, mi enojo con Leo se convirtió en miedo puro. Ali, incrustado en el costado del neumático trasero había un destornillador. La posibilidad de que fuera una coincidencia era cero. Alguien lo había clavado con fuerza. Por la profundidad de la perforación era evidente. Leo empezó a alterarse, pero le grité que se calmara. Los dos nos apresuramos a cambiar la llanta bajo la lluvia torrencial y cada segundo mis manos temblaban más. Sentía que en cualquier momento alguien iba a alcanzarnos. El miedo era tan intenso que me revolvía el estómago. Estaba terminando de apretar las tuercas cuando de repente un grito sonó detrás de nosotros. Era claramente la voz de una mujer, lo que lo hacía 10 veces más aterrador, ya que la persona que Leo dijo haber visto era un hombre. Lance, las herramientas al maletero, dejé la llanta y me subí al coche lo más rápido que pude. Pero cuando comenzaba a arrancar, Leo tiró de mi brazo diciendo que debíamos volver porque alguien estaba en problemas. Le dije que de ninguna manera regresaría, aunque en el fondo sentía que tal vez estaba tomando la decisión equivocada. Leo, llamó al 911 mientras yo conducía, dándole al operador nuestra ubicación lo mejor que pudo. Durante todo el camino a casa, me gritó furioso diciendo que alguien podía estar muriendo allí y que lo habíamos dejado atrás. Pero yo no podía obligarme a dar la vuelta. Estaba demasiado asustado. No dije casi nada hasta llegar a mi entrada, intentando ignorar a Leo llamándome cobarde una y otra vez. En lugar de dejarlo, lo mantuve en el coche y nos quedamos en la entrada tratando de entender lo que pasó. Leo estaba convencido de que el grito venía de una mujer atacada o acosada por el hombre que había visto y se sentía culpable de que nos hubiéramos marchado en vez de ayudar. Pero yo no estaba tan seguro. Pensé que también podía aprovechar la parada, así que tomé mi paraguas, cerré el coche por costumbre y caminé en dirección opuesta a donde había ido Leo. Me detuve a unos 20 metros, justo donde la grava se encontraba con el campo. Mientras estaba allí, juré escuchar un crujido cerca del coche, algo distinto al ruido ensordecedor de la tormenta. Miré por encima del hombro, pero no vi nada. Las llaves estaban en mi bolsillo y sabía que el coche estaba cerrado, así que no le di importancia. Terminé y regresé sorprendido de que Leo aún no estuviera junto al coche. Pasaron unos minutos, luego 5, luego 10, y seguía sin aparecer. Ya estaba enojado, lo que debió ser,
Un viaje de 20 minutos se había convertido en una odisea de 45 y debía levantarme temprano al día siguiente. Estaba por tocar la bocina cuando vi movimiento en el espejo lateral. Leo corría hacia la puerta del pasajero y aun con la lluvia y la oscuridad me di cuenta de que algo andaba mal. Apenas entró antes de cerrar la puerta comenzó a gritarme que arrancara ya. Instintivamente pisé el acelerador, pero con la lluvia no podía ir rápido. Leo comenzó a explicar que mientras estaba en el campo, vio a alguien a su derecha que pensó que era yo. Esa figura se adentró en la siembra y Leo, con su lógica de borracho, pensó que yo lo estaba molestando o que estaba más ebrio de lo que admitía. Lo siguió por un rato sin comprender realmente lo que hacía, hasta que la figura se dio la vuelta y entendió que definitivamente no era yo. No pudo distinguir detalles, pero estaba seguro de que era otra persona. La explicación apenas duró medio minuto, porque de pronto el coche empezó a desviarse hacia la derecha. El sonido inconfundible de una llanta reventada confirmó lo peor. Seguir conduciendo era imposible. El auto tiraba demasiado. Me vi obligado a detenerme. Estábamos a medio kilómetro del lugar donde nos habíamos parado antes, no tan lejos como para sentirnos seguros, pero tampoco lo bastante cerca como para estar en peligro inmediato. Le grité a Leo que saliera y me ayudara, ya que era el responsable de meternos en ese lío. A veces pienso que tal vez alguien estaba allí escondido de mí, o que poco a poco estoy perdiendo la cordura. No sé cuál de las dos cosas es más aterradora y prefiero no imaginar una tercera posibilidad porque eso me asusta. Aún más. Música. Mi nombre es Jason Vivo, en una zona bastante rural donde hay que conducir al menos media hora para llegar a cualquier lugar interesante. Esto me pasó hace 3 viernes. Mi amigo Leo y yo fuimos a una fiesta en una casa en un pueblo cercano. No era una gran fiesta, más bien una reunión tranquila en un patio trasero con gente jugando beer pong y escuchando música. Un ambiente universitario, para ser honesto, pero en mi región no hay mucho que hacer. Esa noche yo era el conductor designado, así que estuve con la misma cerveza durante 3 horas. Leo, en cambio, hacía lo de siempre, volviéndose cada vez más ruidoso y filosófico a medida que pasaba la noche. Cuando nos fuimos cerca de la 1 de la madrugada, ya estaba casi inconsciente. Al principio me parecía gracioso, pero cuando llegó el momento de volver a casa, me sentí como su niñero. Finalmente lo saqué de donde estaba coqueteando y lo metí en el coche. El trayecto hasta casa sería de unos 20 minutos. Mientras estábamos en la fiesta, el clima empeoró. Lo que empezó como una llovizna refrescante terminó en un aguacero que reducía la visibilidad a menos de 10 metros. Tuve que bajar la velocidad a la mitad en caminos que normalmente recorría mucho más rápido. Leo empezó a quejarse primero de mi conducción, luego de la música y al final de que necesitaba ir al baño. Le dije que máximo en 15 minutos estaríamos en casa, pero no dejó de insistir. Después de otros 5 minutos de quejas, me rendí. Me detuve en un tramo de carretera rodeado de campos, aunque con la oscuridad y la lluvia era difícil distinguirlos. No había casas ni farolas, solo tierra de cultivo a ambos lados. Le dije que podía salir si quería mojarse, pero ni siquiera me escuchó porque ya estaba medio fuera del coche antes de que terminara de hablar. Salió tambaleándose y en segundos desapareció en la oscuridad del campo. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía verlo a pocos metros de distancia. En ese momento recordé que tenía un paraguas en el asiento trasero. Me quedé sentado 1 minuto con el motor encendido pensando qué hacer. Lo escuché de nuevo. Esta vez era como si un mueble pesado se arrastrara por el piso de concreto en la planta baja. Eso no podía explicarse con la tormenta,
La naturaleza no hace ese sonido. Sin dudar, tomé el rifle, bajé las escaleras y encendí todas las luces. Ya no sentía miedo, sino rabia y quizás eso era mejor. Grité en la oscuridad diciendo que estaba armado, que no dudaría en defenderme ni en proteger mi propiedad. Mi voz retumbó en las habitaciones vacías y luego todo volvió al silencio. Nada se había movido y nadie respondió. Tal vez se pregunten por qué no llamé a la policía. La verdad es que no sabía qué decirles y además el edificio no cumplía con los códigos oficiales ni de cerca. No quería atraer atención, pero allí de pie con el rifle en la mano gritando en la oscuridad, algo cambió de golpe. Mi ira se transformó en un miedo helado. Fue como si una ola de frío me envolviera y todos mis instintos gritaban que tenía que huir de ese lugar. No sé qué lo provocó exactamente, pero sabía que debía marcharme. Recogí mis cosas rápidamente. Devolví el rifle a su escondite y apagué todas las luces. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero no me importó. Cerré con llave el edificio y conduje de regreso a casa, bajo lo peor del temporal. Ha pasado un tiempo desde esa noche, pero pienso volver en unos días o cuando tenga tiempo. Quiero regresar e investigar. Tal vez instalar un sistema de seguridad para saber si realmente ocurre algo allí o si solo fue mi imaginación. Pero lo que sentí esa noche fue mucho más que una simple ilusión. Me quedé de pie al pie de la escalera intentando escuchar algo más que la lluvia, pero no había nada, solo el silencio de la tormenta. Decidí revisar todo el edificio con calma. Con el rifle en la mano, fui habitación por habitación, revisando cada armario y cada esquina. En la sala trasera encontré lo que buscaba. Una de las ventanas tapiadas tenía un agujero y el vidrio roto estaba esparcido por el suelo. Eso era todo. No había señales de entrada y la abertura no era lo bastante grande para que alguien pasara por allí. Aún así la paranoia me consumía. Pasé otros 20 minutos inspeccionando la propiedad, pero no encontré nada extraño. Me convencí de que probablemente solo habían sido vándalos que lanzaron una piedra y huyeron al oír el estallido. Encontré cartón en otra habitación, lo puse sobre el agujero y regresé arriba. Dejé el rifle junto al catre y traté de tranquilizarme pensando que quien fuera ya se había marchado. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez una hora, cuando escuché lo que me parecieron pasos en el piso de abajo. Era difícil distinguirlos bajo la lluvia, pero sonaban como alguien caminando lentamente, intentando no hacer ruido. Tomé el rifle de nuevo y me quedé en la parte superior de las escaleras sin bajar para no alertar ya a nadie. Los pasos se detuvieron y era imposible que me hubieran oído. Esperé inmóvil unos 5 minutos mientras el sudor me corría por la frente. Volví a registrar el lugar y otra vez no había nada. Comencé a preguntarme si lo estaba imaginando o si la persona había salido antes de que pudiera verla. Pero eso no explicaba cómo todas las puertas seguían cerradas con llave. Esta vez salí bajo la lluvia con la linterna del teléfono y revisé el perímetro. No había vehículos ni huellas, ni ningún indicio de que alguien hubiera estado allí. Me empezó a dar miedo de verdad. Parte de mí deseaba encontrar algo solo para asegurarme de que no estaba volviéndome loco. Volví arriba e intenté racionalizar lo que había oído. Con la lluvia golpeando el techo de metal y los crujidos típicos de un edificio viejo en medio de una tormenta, había docenas de explicaciones posibles para unos supuestos pasos. Traté de concentrarme en dormir, repitiendo que solo estaba paranoico. Pero eso no fue el final. Antes de que pudiera acomodarme algo más, ocurrió. Me parecía ridículo, pero nunca me había sentido tan inquieto en mi propia casa. La música se detuvo y la historia pasó a mí. Soy un hombre de mediana edad
atrapado en un matrimonio fracasado. Mi esposa y yo peleamos por todo. Ni siquiera recuerdo por qué discutimos esa vez, probablemente por algo sin importancia. Terminé saliendo de la casa, furioso, algo que ocurría demasiado seguido. Normalmente me alojaba en un hotel, pero esta vez no quería que ella me siguiera. Así que decidí otra opción. Tengo una propiedad en medio de la nada, un lugar que siempre quise reutilizar. Creo que antes era un campo de tiro, aunque no estoy seguro. El antiguo propietario murió y su familia quería deshacerse de ello. El edificio es un bloque extraño de concreto con unas pocas salas tipo almacén en la planta baja y un área de oficina arriba. Pese a tener pocas habitaciones, era bastante amplio. Decidí pasar la noche allí porque no había manera de que ella pudiera encontrarme. Conduje unos 20 minutos por caminos cada vez más desolados y a mitad de trayecto, noté cómo se acumulaban nubes negras. Cuando llegué el trueno ya retumbaba en la distancia. Aparqué en lo que solía ser un estacionamiento justo cuando comenzaron a caer las primeras gotas. Busqué la llave de repuesto que escondí tras un panel suelto y la encontré con facilidad. Al entrar la tormenta se había intensificado. El techo de metal hacía que la lluvia sonara como si piedras golpearan sin parar. En la oficina del segundo piso había un catre bastante cómodo y decidí dormir allí. Por primera vez en semanas sentí algo de paz a pesar de la tormenta afuera. De hecho, el sonido de la lluvia era relajante, me hacía sentir desconectado del mundo. Pero la calma no duró mucho. Cuando empezaba a adormecerme, un fuerte sonido de vidrio rompiéndose me sacó de golpe de la realidad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé unos 30 segundos escuchando entre el ruido de la lluvia sobre el techo metálico, tratando de ubicar de dónde venía. En una de las habitaciones cercanas guardaba un rifle de caza, principalmente para que mi esposa no supiera que lo tenía. Lo tomé en silencio y comencé a bajar las escaleras. Los ojos de la mujer tenían una expresión completamente enloquecida. Presiono su rostro contra la reja y me sonrío. No era una sonrisa normal, era algo perturbador. Grité que llamaría a la policía esperando que se asustara. Creo que funcionó, porque de inmediato se dio la vuelta y se lanzó al agua. Fue tan inquietante y tan antinatural que ni siquiera me sentí seguro quedándome allí. Llamé al 911. Uno de inmediato y traté de explicar la situación. Intenté mantenerla a la vista, pero se perdió nadando antes de que llegara la policía. Cuando finalmente lo hicieron, tomaron mi declaración y dijeron que investigarían la zona. Me indicaron que siguiera con mi día con normalidad, lo cual me sorprendió. Desde entonces no la he vuelto a ver, pero por las noches comencé a escuchar ruidos afuera de mi ventana. No eran sollozos como la primera vez, sino sonidos generales de alguien moviéndose allá afuera. Eso me volvió paranoico y estoy seguro de que algo más va a pasar. Incluso he dudado en salir a correr porque no quiero volver a encontrarla. Creo que probablemente está psicótica y me siguió a casa después de una carrera. Pero el mayor misterio es cómo llego al otro lado de la cerca. Mi hermana y yo pasamos horas buscando una entrada y te digo que es imposible. Mi primo Nick es de esos que creen en conspiraciones. Está convencido de que el gobierno esconde algo en ese reservorio. Para mí eso es ridículo. Aún así, nunca me he sentido tan inquieto en mi propia casa. La música subió y la historia pasó a otro narrador, un hombre de mediana edad, atrapado en un matrimonio roto. Discutía con su esposa por todo. Ni siquiera recordaba por qué peleaban esa vez, probablemente por algo estúpido. Termino saliendo de la casa enfadado, algo que pasaba muy seguido. Normalmente se quedaba en un hotel, pero esta vez no quería que ella lo siguiera. Así que decidió otra opción.
La mujer corrió hacia la oscuridad a una velocidad imposible para alguien sin zapatos. No la seguí. Volví de inmediato a la casa empapado de pies a cabeza y desperté a mi padre. Cuando le conté lo que pasó, se asustó tanto como yo. Revisamos cada puerta y ventana y las cerramos con llave. Pensamos en llamar a la policía, pero ya era medianoche y para cuando llegaran la mujer habría desaparecido. Además, buscar en ese bosque durante una tormenta habría sido inútil y peligroso, así que decidimos dejarlo para la mañana. Logré volver a dormir y los siguientes días fueron completamente normales. Con mi padre llegamos a dos posibles explicaciones: una persona sin hogar buscando refugio o alguien en medio de una crisis mental. Pero yo sabía que lo que pasó esa noche no era el final, sino el comienzo. Una semana después, durante una de mis carreras habituales, al acercarme al camino que conecta, miré a través de la cerca con alambre de púas hacia el agua. Para mi sorpresa vi movimiento junto a la orilla. Me detuve y observé con más atención. Allí, sentada con los pies en el agua, estaba una mujer. Me congelé de terror. ¿Cómo podía estar allí? El lugar estaba completamente cercado sin agujeros y la valla tenía alambre de púas, además de ser de unos 3 metros de alto. Debía haber hecho algún ruido, porque, aunque estaba lejos, ella giró la cabeza y me miró directamente. En ese instante no me quedó duda, era la misma mujer que había visto debajo de mi ventana aquella noche de tormenta. Al verme se levantó de golpe y corrió a toda velocidad hacia la cerca. Esa noche la lluvia no se detuvo. Unas horas después de llegar a casa, una tormenta apareció de repente y sacudió el cielo. Estaba acostado escuchando la lluvia y los truenos cuando comencé a quedarme dormido. Entonces, oí un sonido que no pertenecía a la tormenta. Al principio era suave, pero no desaparecía. Sonaba como un sollozo humano. Cuanto más escuchaba, más claro era y venía justo desde debajo de la ventana de mi habitación. De pronto una voz femenina atravesó las gotas de lluvia. Dijo con claridad: «¿Puedes ayudarme? Tengo frío». En ese instante, mis instintos reaccionaron antes de que el miedo me paralizara. Salí de la cama, corrí hacia la puerta principal y rodeé la casa hasta mi ventana. La lluvia golpeaba tan fuerte que en segundos estaba empapado, pero no me importó. Solo pensaba que alguien realmente podía estar en peligro. Al girar la esquina la vi debajo de mi ventana. Estaba una mujer vestida de blanco encogida intentando cubrirse bajo el pequeño techo. Me acerqué con cautela y le pregunté si necesitaba ayuda. La situación parecía un sueño irreal, pero en cuestión de segundos, todo cambió. Cuando me vio, saltó de repente y corrió directo hacia mí con una energía inesperada. No tuve tiempo de reaccionar, solo me preparé para el impacto. Pero a mitad de camino se detuvo un instante. Tal vez notó mi altura, no lo sé. En lugar de chocar conmigo, desvió su rumbo y corrió hacia el bosque. Me quedé paralizado mirando cómo desaparecía en la oscuridad. Hace unas semanas me ocurrió algo y aún siento que no ha terminado. Mi casa no está en medio del bosque, sino en el borde de un barrio tranquilo lleno de árboles y vida silvestre. Al lado de nuestra casa hay una pequeña zona boscosa y justo más allá, un enorme cuerpo de agua cuyo nombre no aparece en ningún mapa. Allí fue donde todo comenzó. De niño siempre pensé que ese lugar era un reservorio por los letreros de prohibido el paso y propiedad del gobierno que lo rodeaban. Pero lo extraño es que su nombre nunca apareció ni en Google Maps ni en Apple Maps. Si fuera oficial estaría registrado. Lo busqué muchas veces a lo largo de los años, pero nunca encontré nada concreto. Se convirtió en un misterio constante y muchas veces en tema de conversación con mis hermanos. Soy corredor del equipo de cross country de la escuela, así que siempre estoy buscando rutas seguras.
Esa zona boscosa se convirtió en mi camino favorito porque forma un circuito perfecto de 2 millas a través de los árboles, pasando junto al agua y regresando. Es mucho más tranquilo y seguro que correr en mi vecindario, que no tiene aceras. Tiene calles estrechas y curvas con coches que pasan demasiado rápido. Cuando la temporada se acercaba, había comenzado a intensificar mis entrenamientos. El día que todo sucedió, juré haber oído un ruido detrás de mí mientras regresaba por el bosque. Me convencí de que era solo un animal, pero por dentro sentí una incomodidad extraña. Esa noche, como siempre en verano, dejé mi ventana abierta. Siempre me han encantado los sonidos de la naturaleza por la noche. Pero esa noche fue diferente.